Hola, ¿cómo están? Yo sé, ha pasado, pero siglos, pero ustedes ya saben que en este canal yo creo que va a ser así una constante, porque muchas veces digo, a ver, quiero grabar un video y lo intento, pero después digo yo no, y así se me va yendo la inspiración. Siempre hay que tener un tema, hay que hablar de algo acá en este canal desde mi corazón, ¿cierto? Y es desde ahí de donde yo saco muchas veces los relatos, las ideas y todo lo que yo siempre les quiero contar. Hoy día vengo con un tema que a lo mejor a muchas personas no les agrada, incluida a mí. En un tiempo, en una época, ¿verdad? Solo pensar en ese nombre se me erizaban todos los pelitos del cuerpo, todo. Y porque lo encontraba tan terrible, lo encontraba pero súper horrible. Hablar de ese tema era como invocarlo. ¿A qué me refiero con qué tema? De la muerte. De ese tema es de que me voy a referir hoy día. Muchas veces cuando la mayoría de las personas, me incluyo, empiezan a tocar el tema de la muerte, todos salimos arrancando. Nadie, no hables porque es como, uno siente que es como que la está invocando y como que la está llamando. Es lo que yo pensaba antes. Porque nunca me había enfrentado a la muerte. Nunca, no. O sea, yo sabía que la muerte existía, pero yo no me había enfrentado a ella así cara a cara. No me había tocado verla, no me había tocado conocer su poder. Y me tocó conocerlo directamente, bueno, primero en mi adolescencia, ¿verdad? Que yo les conté ya la historia, en fin, de cuando me gustaba un niño y que se las conté. Y esta personita falleció. Ahí fue la primera vez que sentí un dolor horrible, porque conocí la muerte y vi lo cruel que puede ser. O sea, uno generalmente atribuye la muerte a personas mayores. Uno dice ya, las personas mayores, en fin, ya vivieron su vida, ¿cierto? Uno cumple un ciclo y es como que uno está preparado para eso, para que las personas mayores tengan que dejar este plano terrenal, digámoslo. Pero no estás preparado cuando a alguien joven le toca partir. Después me tocó enfrentarme nuevamente a la muerte, ¿verdad? Con gente conocida. Gente a la que yo en mi época llamaba tío o tía, en fin, eran vecinos, pero uno por respeto les decía tío, tía, en fin. Y me tocó ahí empezar a conocer la muerte cuando ellos se enfermaban y de pronto simplemente te llegaba la noticia, oye, mira, fulanito de tal falleció. Y tú te quedabas así como incrédulo porque decías, oye, quedaba así como en shock, ¿cierto? Como si lo vi, no sé, por la semana pasada andaba bien y ahora me llega la noticia, en fin. Entonces tú quedabas así, todavía siendo adolescente, siendo joven, entonces uno todavía no dimensionaba el poder de la muerte. Te estoy hablando yo porque era un tío, tía, en fin. Después, a medida que fue pasando mi vida, ¿cierto? Y yo fui creciendo y a la par conmigo, a medida que yo crecía, mis padres también empezaron a envejecer. Y creo que ahí recién empecé a pensar más en la muerte y en cómo se iba a presentar a la hora de llevarse a mis papás. No quería pensar en eso, no quería hacerlo, no quería pensar, no quería dimensionar, no. Y yo en un tiempo pensaba que mis papás eran inmortales y que eran personas muy fuertes, que eran personas que nunca se iban a morir, que siempre iban a estar ahí, siempre. Pero a medida que pasa el tiempo y tú vas creciendo, ¿cierto? Y le vas tomando el sabor a la vida, también te vas dando cuenta de que tus padres van envejeciendo. Yo me iba haciendo grande y ellos también. Pero claro, yo no quería reconocerlo, no quería. Entonces, claro, tú sabes que ahí la muerte ya se va a acercar en algún momento. Uno no quiere, nadie quiere ese momento, pero es algo real, es algo que va a pasar. Cuando mi mamá se enfermó, que era la mujer pero más fuerte que yo conocí, una mujer trabajadora, yo ya les he hablado de ella, ¿verdad? Una mujer de un carácter muy duro, una mujer de signo Aries que era muy así.
muy estricta, y de pronto la veo envejecer y la veo pequeña y la veo frágil. Y yo no reconocía a esa personita que yo estaba mirando, no la reconocía como mi mamá, o sea, era algo completamente ajeno a mí. Yo decía, no, o sea, esta no es la mamá que yo conozco, no es la mamá con la que yo crecí, con la que yo vi trabajar ahí, esforzarse. Y verla pequeña, verla con miedo, fue bien terrible, bien terrible. Me tocó pasar a ser la mamá de mi mamá. Y me acuerdo que a mi mamá le dio un ataque cerebrovascular y mi mamá quedó irreconocible para mí, porque quedó muy pequeña, no hilaba ideas, no coordinaba, no hacía lo que hacía antes una mamá. Y recuerdo que la última vez en que yo vi a mi mamá, digámoslo, siendo mi mamá, ya enferma y todo, pero siendo mi mamá todavía, fue una vez en que yo estaba haciendo una masa, estaba haciendo unas sopaipillas, me acuerdo, y mi mamá entró a la cocina y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le expliqué y me dice, ya, yo te ayudo. Y ella intentó amasar conmigo y darle la forma ahí a las sopaipillas, me acuerdo. E hizo ella un poco, no recuerdo cuántas hizo, unas poquitas, solamente fue como para ayudarme porque tenía muy poca energía. Y después que ya le hicimos, y esas sopaipillas, las que hizo mi mamá, quedaron duras, pero como nunca le habían quedado a mi mamá, como nunca. Mi mamá, una mujer acostumbrada a trabajar las masas rápido, todo, tenía una mano de monja pero increíble, y en esa oportunidad no le salieron a mi mamá, no hubo caso, eran duras. Después de eso ya mi mamá el otro día ya no amaneció siendo ella, ya era otra persona, ya no coordinaba bien, como te digo, se quedaba sentada viendo tele, quieta, y eso era algo que mi madre nunca hacía. Mi mamá nunca estaba quieta, nunca estaba sentada, mi mamá siempre estaba haciendo algo, siempre. Entonces verla ahí quieta, yo intentando darle algo para comer, y mi mamá apenas comía un poquito, y así empezaron a pasar los días, y verla cómo se debilitaba, cómo se apagaba, fue tremendo. Y yo todavía en ese momento no sabía que lo afortunada que fui al tener a mi mamá todavía en esas condiciones. Al poder verla, aunque no se comunicaba al 100% conmigo, aunque todavía no era capaz de hacer las cosas que hacía antes, pero era capaz de responderme hasta ese entonces, era capaz de ver tele, abría la boca para recibirme algo de comida, yo la llevaba caminando al baño y la podía bañar, la llevaba al baño, en fin, cosas que todavía ella podía hacer, todavía se podía mover, todavía podía hablar, todavía podía mirarme a los ojos. Pero claro, tú la ves en esas condiciones y uno se cuestiona y dice el por qué y por qué, ¿cierto? Pero me di cuenta tarde de que ese veranito de San Juan que me dio Dios con mi mamá, o sea, yo lo debía haber agradecido. Porque después al tiempo, después cuando mi mamá empezó a agravarse un poco más y le vino otro ataque, ahí mi mamá ya no despertó. Mi mamá ya no respondió más, ya no volvió a abrir los ojos, ya no hacía nada. No hacía nada, mi mamá era una personita que estaba ahí nomás, un bultito en la cama, que yo tenía que dar la vuelta, moverla, yo tenía que suponer qué es lo que estaba sintiendo mi mamá, yo tenía que suponer, pensar que, a ver, mi mamá tendrá frío, a ver, tendrá calor, no sé, pues tendrá miedo, tendrá hambre, tantas cosas que yo tenía que pensar por mi mamá, porque ella no era capaz de decirme, mira Juli, en este minuto me duele aquí o me duele una pierna o tantas cosas que a lo mejor ella quisiera haberme dicho pero que ya no podía hacer. Entonces yo tuve que volverme los brazos, las piernas, la boca, todo de mi madre para adivinar lo que ella podría estar sintiendo, porque ya no podía hacerlo ella. Fue muy angustioso y el día de hoy cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, ojalá le pido a Dios de que mi mamá no hubiera estado consciente, de que no sintiera nada,
Ojalá que realmente su mente en ese minuto se hubiera apagado. Tal vez muchas de ustedes me dirán, pero Julia, ¿cómo puedes pedir eso? Lo mejor hubiera sido que tu mamá te escuchara y todo. Sí, si uno se pone de verdad en otro plano, tal vez hubiese sido bueno, pero no para mi mamá. Porque mi mamá era una persona muy temerosa que le tenía mucho miedo a la oscuridad, mucho miedo, pero mucho miedo. Entonces yo me pongo en el lugar de ella y una vez creo que hice un ejercicio de estar un rato, porque no fui capaz de soportar más que eso, estar con los ojos cerrados, en silencio, solamente percibiendo lo que pasaba a mi alrededor, escuchando ruidos, ¿verdad? Cuando tú cierras los ojos y cierras los ojos, haz el ejercicio conmigo de cerrar tus ojos y pasar la mano por delante de tu cara, uno alcanza a percibir la sombra, un leve movimiento, algo. Y al, apagar un sentido, que en este caso sería la vista, ¿verdad? Se afinan todos los otros sentidos, como es el oído, el olfato, todo. Entonces, yo me imagino que ella estaba ahí con sus ojitos cerrados y escuchando ruidos y sintiendo cosas y no tenía idea de qué se trataba. Era lo que estaba pasando en ese minuto y lo aterrador que tiene que haber sido para ella. Por eso pido de que ojalá que en ese minuto mi mamá no sintiera nada, no escuchara, para que no sintiera miedo. Yo les comenté también en una oportunidad, se los he comentado en todas las historias que yo les he estado dando, que una vez mi madre reaccionó después de haber estado mucho tiempo así, como les digo, sin poder decir nada, no moverse nada, y después de un examen, cuando la trajo la ambulancia y la dejamos en la casa y la acostamos, y de repente mi mamá reaccionó como quien aprieta así un interruptor y mi mamá se hubiera encendido y mi mamá gritaba, auxilio, gritaba mi mamá, auxilio, socorro, socorro, pero no abría los ojos, solamente podía gritar. Entonces yo sentí su angustia tan grande, tanto miedo, tanto pavor de mi mamá de gritar auxilio con una energía, yo creo que tenía acumulada ahí, que quería explotar hace mucho tiempo, que quería salir y quería que la sacaran de ese cuerpo que ya no reaccionaba. Lo único que atiné fue abrazarla, decirle que yo estaba ahí con ella, que todo iba a estar bien, que era yo, que la quería mucho, pero duró muy poco porque en algún momento ella, así como se encendió, se volvió a apagar y ya no reaccionó de nuevo. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿verdad? En la muerte, en que tú sabes de que tu ser amado en este minuto va para allá, de que va camino a la muerte, creo que la muerte en sí no es tan terrible como el tránsito que tenemos que recorrer hacia la muerte. Creo que eso es lo más terrible, porque la muerte es un pequeño paso, que todos vamos a dar, todos, lo queramos o no, lamentablemente es así, porque ninguno de nosotros nos vamos a quedar acá para semilla. Entonces, el tránsito que tenemos que recorrer es lo duro. En este caso, lo que le tocó a mi mamá era enfrentar su miedo más grande, estar en plena oscuridad. Como les digo, ella le tenía pánico y tuvo que estar meses en oscuridad. Y fue terrible. Yo trataba de alivianarle su miedo porque yo sabía lo temerosa que era. Entonces yo le hablaba a mi mamá, yo le decía cada cosa que yo iba a hacer, yo se la decía. Mamá, le decía, soy yo, soy la Juli, ahora te voy a dar vuelta, en fin, te voy a girar, ahora voy a hacer esto, mamá, ahora voy a hacer esto otro. Mamá, hoy día está el día, mamá, ahora está la hora, y así. Tratando de aliviar un poco el temor que me imagino que ella sentía, el pánico que pudo expresar en ese minuto cuando logró gritar. Entonces, enfrentarse a la muerte en ese minuto, yo creo que lo agradecí para ella. Agradecí que la muerte quisiera venir y apiadarse de mi mamá. De verdad que sí, porque yo me pongo en su lugar y digo, Dios, no sé cómo sería estar ahí postrada, ¿verdad? En silencio, en la oscuridad, sin poder hacer nada, absolutamente sin poder decir, me duele esto, quiero girarme, me duele la espalda,
me pica la nariz. Entonces cuando la muerte dijo ya, es hora, ya esta mujer sufrió lo suficiente, me la voy a llevar. Yo traté de acompañarla y de apoyarla, colocándole música y diciéndole, verdad, que iba a estar todo bien, que no tuviera miedo, que nosotros estábamos ahí. En el fondo la que tenía miedo era yo, la que no iba a estar bien era yo y la que no sabía qué se venía era yo. Pero yo quería confortarla, ¿cierto? Porque era ella quien iba a dar ese paso enorme, que era dejar este cuerpo, dejar esta tierra, dejar esta vida que ella había conocido por 80 años y un poco más. Fue un momento agridulce porque tenía una pena enorme de soltar la mano de mi mamá y ver cómo se iba enfriando poco a poco, pero también sabía de que ella se merecía descansar, se lo merecía y que yo tenía que dejarla ir, tenía que soltarla y tenía que desearle un buen viaje y que dejara ese cuerpo que la había tenido aprisionada por harto tiempo. Entonces, por eso les digo que la muerte tiene muchas caras. Uno ve de pronto, ¿verdad?, lo cruel que puede ser al llevarse a alguien joven, que uno dice tenía toda una vida por delante, y la muerte viene y te lo arrebata así de una. Pero también tiene la muerte tiene otra parte piadosa, que es cuando nosotros tenemos algún ser amado que está sufriendo, que lo vemos con dolor, que lo vemos, que no podemos hacer más por esa personita, más que, no sé, tomarle la mano, y aún así esa tomada de mano no significa aliviarlo, es casi un alivio para nosotros, para sentirnos bien y saber que estamos haciendo algo por ellos, ¿verdad? Aunque sea algo tan mínimo como tomar su mano. Y en esos momentos yo encuentro que la muerte es piadosa. De que es piadosa y de que viene por tu ser amado y se lo lleva y le brinda descanso, es una muerte piadosa. La muerte tiene diferentes caras para cada uno de nosotros. Yo creo que no todo el mundo va de repente a reconocer y a decir, sí, mira, la muerte es buena. En este caso nadie quiere ese final. Todos queremos un paso más allá, todos queremos que nos ayuden, todos queremos que salven a nuestro ser amado. Todos queremos eso, todos. Y es súper comprensible. Pero a la vez también tenemos que dejar de ser egoístas y dejar que nuestro ser amado se vaya en algún momento, porque tenerlo ahí, ¿verdad? Como yo en mi caso que tenía a mi madre, y esa no era vida para ella, no era vida en ningún sentido, pero en ningún sentido, para nadie. Y por eso es que agradecí en algún momento, ¿verdad?, que se la llevara. Lo mismo pasó con mi papá también le tocó sufrir, le tocó dolor, le tocó estar ahí quieto, a pesar de que mi padre sí se podía comunicar y me podía decir, ¿verdad?, lo que sentía dolor, que sentía incomodidad. Yo trataba de acomodarlo como podía, pero eso no era vida tampoco para él. Entonces cuando él se sintió listo y cuando la muerte dijo, ya, me lo voy a llevar, nosotros le alivianamos el camino a mi papá y le dijimos que fuera tranquilo, que se iba a reunir con mi mamá y que iban a estar felices y que se fuera en paz. Le dimos las gracias, ¿verdad?, por lo que realizó por nosotros. Le pedimos perdón porque fallamos mucho. Yo fallé como hija un montón. Yo fui, no les voy a decir que fui un ángel ni nada, no, yo fui una hija súper imperfecta. Cometí muchos errores y en ese minuto, ¿verdad?, en que uno sabe que tu ser amado va a partir, hablamos con él y le pedí perdón, pero no es suficiente. Creo que me va a faltar vida y me va a faltar, ¿verdad?, en el más allá y todo, pedirle perdón a los dos, porque debí haber sido una mejor hija, debí comportarme mejor, debí haber hecho tantas cosas que no hice. Que claro, ahora ya es tarde, ¿cierto? Y ya uno no saca nada con darse una piedra en el pecho y decir, no, ya fue. Yo tengo que pagar y todo lo malo que pude haber hecho ahora acá en este plano terrenal, acá es donde se pagan todas las culpas. Y después ir a llorar frente a un cajón y estar ahí como, uy, sí, no sirve de absolutamente de nada. La muerte es, en algunos casos, le repito, una amiga. Muchas veces también es una enemiga cuando te arrebata un ser amado así de un sopetón y ni siquiera te da la oportunidad de despedirte, de decir, pucha, te amo, te pido perdón, en fin.
en ese momento creo que la muerte es una enemiga horrible. Pero en el momento en que te ayuda, ¿verdad? Que tu ser amado se vaya en paz, a que se vaya tranquilo y te da ese tiempo de gracia que uno no lo reconoce, ¿eh? Cuando tenemos a nuestro ser amado, ¿verdad? Que está enfermo y todo, pero nosotros tenemos la posibilidad de decirle por último, te amo, te quiero, perdóname. Tenemos la posibilidad de despedirnos. Versus cuando te lo arrebatas así sin siquiera pestañear y tú te quedas ahí así como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? Y quedas así como en el aire, flotando. En esos minutos la muerte es una enemiga. Pero todos tenemos que aprender a vivir y a enfrentar la muerte, sobre todo de nuestros mayores, ¿cierto? De nuestros padres. Yo perdí ya a mis dos padres, ya perdí a mi suegro, me ha tocado enfrentarme a la muerte. Con esto no les quiero decir de que somos amigos con la muerte, no. Pero creo que cuando nos toque a cada uno de nosotros, cada uno va a estar preparado de diferentes formas. Les repito, yo creo que lo más terrible, más que la misma muerte, es el tránsito que tenemos que recorrer antes de. Sé que es un tema bastante fuerte, es un tema que a muchas personas les da miedo enfrentar, porque, no sé, porque les repito, nadie quiere enfrentarse a la muerte, nadie, por muy piadosa que sea en muchos casos, nadie lo quiere. Es algo inevitable, es algo que a cada ser humano nos va a tocar, a cada ser vivo, y que está ahí, está ahí. Perdón si es con este tema, las amargué, más encima, ¿verdad? Después de tanto tiempo aparezco de no haber grabado video y se me ocurre más encima este tema. O sea, qué tema más alegre, qué tema más simpático, más coloquial para volver, ¿cierto? Pero es un tema real, es algo que está ahí, es algo que ustedes y nosotros vamos a tener que enfrentar y tenemos que hacerlo. Un beso enorme. Un abrazo gigantesco, muchas gracias por haberme escuchado, por tener la paciencia de escucharme más encima con estos temas que se me ocurren a mí y solo a mí. Pero se los digo desde acá, desde lo más profundo de mi corazón. Creo que es bueno hablar estos temas, no le tengamos miedo y conversémoslo, ¿ya? Cuéntenme su experiencia, díganme en qué momento de la vida a ustedes les tocó estar ahí cara a cara con la muerte. ¿Cómo la conocieron? O si es que aún no se han enfrentado a ella. Un beso enorme, cuídense y nos vemos en un próximo video desde acá, desde mi corazón.